gracias a los organizadores por invitarnos. Es verdad que MSF está honradísimo de acompañarles. Trabajamos en otro contexto de aprendizaje, por supuesto, conectado como siempre al contexto formal, al contexto escolar, porque no podría ser de otra manera, pero nuestra preocupación máxima está en el ámbito de la formación de los médicos, enfermeros, enfermeras, del equipo medical, de los ingenieros, logistas, que están distribuidos en todos nuestros espacios globales de ayuda en las situaciones de crisis, de emergencia humanitaria. Ya saben que MSF OCBA trabaja en algunos países como Etiopía, como Sudán, etcétera, con los proyectos en los que entrega justamente ayuda humanitaria pues para llevar a estas situaciones de crisis y de emergencia aspectos centrales de ayuda médica, ¿no? Nosotros en MSF, como ven en la diapositiva ahora mismo, hacemos actividades que tienen que ver con muchos ámbitos en las situaciones de crisis, pero una en concreto que venimos haciendo en los últimos años y cada vez más tiene que ver con las situaciones de violencia sexual, ¿no?, que se han incrementado en un número impactante en todas nuestras misiones. En esa en concreto nos enfrentamos a la situación de formar a nuestros equipos profesionales en cómo ayudar a las personas en ese ámbito, desde la detección en la entrevista medical hasta los procesos de apoyo sociopsicológico en las situaciones de violencia de esta naturaleza. Entonces, claro, entre nuestras tareas iba creciendo intensamente. Hacemos, entre otras cosas, como pueden observar, pues trabajo asociado, ya lo saben, a ébola, malaria, fiebre amarilla, etcétera, pero cada vez más en algunos países trabajamos en situaciones de violencia, distintos tipos de violencia, y en este caso en concreto las situaciones asociadas a la violencia sexual. Nosotros tenemos un equipo en Médicos Sin Fronteras que el 92% de nuestro equipo está en terreno, está en las misiones, está entregando ayuda médica, humanitaria en estas situaciones en concreto. Más de casi 5,000 son personal nacional de esos propios contextos en donde MSF ayuda y colabora. Otros casi 500 son personal internacional que está desplazado como expatriados en ese contexto, y muchos de ellos son los encargados de entregar estas ayudas, y muchos de ellos son los encargados justamente de llevar a cabo con los protocolos y las guías que Médicos Sin Fronteras establece, esta ayuda en concreto asociada a la situación de violencia sexual. Nosotros hace 1 año y medio más o menos, en nuestro proceso de aprendizaje en la organización, tenemos un trabajo intenso desde hace 7 años usando e-learning, y hace 1 año desarrollamos un curso que ha resultado ser bastante bueno, ¿no?, donde podemos dotar a nuestros especialistas de suficientes elementos para el trabajo con los pacientes en este sentido. Pero como verán señalado en rojo, hacíamos algunas cosas en este curso que tenían que ver con habilidades de comunicación, habilidades de empatía, habilidades que tenían que ver más bien con este proceso de la relación entre el equipo medical y los pacientes, que está bien documentado, bien modelado con excelentes vídeos, pero que no teníamos un mecanismo para ayudar a las personas a desarrollar la habilidad, a fácilmente desarrollar la habilidad de empatizar, guiar, acompañar a estos pacientes, que supone una situación compleja muy particular, y decidimos que era el momento de complementar este programa de formación y learning con un entorno seguro que les permitiera a nuestro equipo medical practicar, y claro, empezamos a trabajar en estos contextos de simulación, de estudios de caso, de procesos de participación inmersiva, pero decidimos hacer con Mursion, que es una startup de la Universidad de Stanford, el uso de esto que se llama entorno de realidad virtual personalizada, que permite trabajar de una manera a distancia el desarrollo de ciertas habilidades interpersonales necesarias para la intervención en ciertas profesiones de alto estrés. Por supuesto, nuestros profesionales están sometidos a un alto estrés, no solo porque sus profesiones ya lo sean por naturaleza. Un médico está considerado como una profesión de alto estrés. Seguramente los profesores también lo somos, porque son situaciones de muchas decisiones en muy poco tiempo y en un marco temporal muy específico, ¿no?
Entonces trabajamos con esta idea de desarrollar simulaciones personalizadas que recrearan los desafíos interpersonales de nuestro equipo médico y que les permitieran en un entorno seguro, en un entorno muy similar, muy cercano a lo que ellos pasan en su día a día, trabajar en las situaciones de entrevista con pacientes virtuales, pero ahora verán por qué tienen este componente de realidad y de personalización interesante, para practicar justamente estos 3 ámbitos que eran vitales en nuestro proceso, ¿no? La comunicación, la empatía y el proceso de relación respetuoso, correcto, cercano con nuestros pacientes, ¿no? La realidad virtual que utiliza Mursion personalizada combina ciertos componentes de inteligencia artificial con un componente personalizado clave, porque, claro, nosotros usamos avatares. Estos avatares tienen determinados componentes de inteligencia artificial para ir aprendiendo poco a poco, pero en todo su primer proceso hay una persona detrás que dota al avatar de ciertos comportamientos, emociones e incluso que sabe qué recorrido tiene que hacer. Por lo tanto, el avatar es entrenado para generar el proceso que estamos esperando y nos permite, con esa persona que está con la tecnología de realidad virtual que usa Mursion, nos permite que esa persona que está detrás dote de componentes específicos de la relación que el paciente establece con el equipo medical. Esta tecnología se ha usado muchísimo más en contextos escolares que en contextos medicales. Por lo tanto, Médicos Sin Fronteras tenía la oportunidad de probarlo con este componente de crear el reto, de preparar el avatar, preparar el contexto, entrenar al avatar y crear el árbol de decisiones para orientar al equipo medical en este proceso. Desarrollamos, por lo tanto, nuestra aplicación para tener un prototipo como soporte experiencial práctico a ese curso online, por lo tanto era un complemento fundamental para nosotros. El objetivo en este caso era ofrecer un entorno realista y seguro, y digo realista y seguro porque, claro, en un entorno de los pacientes propios como elementos de aprendizaje de nuestro equipo medical, existe el componente ético, el componente de relación, ¿no? El componente incluso de inseguridad de quien está empezando a trabajar en este contexto, ¿no? Por lo tanto, la realidad virtual les ofrecía este proceso seguro para entrevistar personas con potencial o real riesgo de violencia sexual. Es un entorno que les permite poner en práctica estas habilidades comunicativas a nuestro personal y además nos permite generar un modelo para ofrecerle feedback casi inmediato de cómo está haciendo eso que se espera al respecto de estas habilidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos medios de comunicación o elementos de comunicación deseables con víctimas de violencia sexual que nosotros trabajamos en el modelo. Una introducción correcta con el paciente, comunicación verbal que evita daños adicionales porque hace énfasis, por ejemplo, en componentes de culpabilidad, etcétera. Habla a nivel de comprensión según el paciente. Nosotros solemos trabajar con adolescentes, en muchos casos que están en esta situación, pero también con hombres, también con mujeres, adultos. Y entonces en cada caso hay un contexto que tenemos que ser capaces de proveer de esta formación a nuestros colaboradores. También pensábamos en devolver el control al paciente durante la consulta, es dotarle de la capacidad de quien tiene el conocimiento de lo que le pasa, lo que siente, lo que quiere expresar, es siempre el paciente y no el médico. No mentir o hacer promesas al paciente respecto de lo que está pasando, hacer preguntas abiertas más que preguntas cerradas sobre el potencial hecho de violencia sexual y cuidar mucho y saber qué hacer en el ámbito de la comunicación no verbal e incluso interpretar la comunicación no verbal en este caso como los silencios, que es un componente central en este tema en concreto, ¿no? Hicimos un prototipado rápido del contexto entre distintos avatares para hacer este rapid prototyping. Seleccionamos este que ven aquí, que es una chica adolescente, quizás en formación secundaria o en la formación del bachillerato, y elegimos el contexto medical, que es para hacer nuestro prototipado rápido, lo más cercano a nuestro contexto. Es verdad que ahora estamos trabajando en nuestro propio contexto, con los propios personajes que se parecen mucho más a lo que hacíamos, pero en este prototipado nos sirvió mucho este contexto. Como verán, este es el contexto que presentábamos, esta es una de nuestras colegas que hace este proceso, que estaba terminando el curso y empezaba con su proceso de trabajo. Con el actor que entonces estaba detrás del avatar,
con el experto medical sobre violencia sexual y nuestro equipo de aprendizaje e innovación, entrenamos al avatar con una introducción a las situaciones tipo MSF, qué suele pasar en estos casos, cómo lo expresan estas personas, cómo se relacionan con el médico. Discutimos el escenario tanto como los comportamientos más habituales de nuestros pacientes, cómo suelen reaccionar, cómo suelen guardar silencio, cómo suelen expresar determinados comunicación no verbal que nos ayuda en la toma de decisiones. Revisamos un conjunto de videos que forman parte del curso y que modelan la relación equipo medical-paciente, hasta 3 videos distintos, que esa persona que está detrás del avatar pudo revisar a detalle, etcétera, en este ámbito de entrenamiento. Creamos de manera conjunta el árbol de reacción narrativa del avatar. O sea, el avatar sabe por qué camino puede orientar a nuestro equipo medical según el tipo de actuación que nuestro equipo medical esté haciendo. Entonces, tiene un componente que no solamente es un avatar pasivo o un paciente que hace una participación de lo que está trabajando, sino que toma decisiones de lo que ha de hacer en relación con lo que está planteando el equipo medical. Finalmente, nuestro modelo es una entrevista al final del curso con un avatar. Esta entrevista la grabamos, hacemos una evaluación por parte del tutor de la entrevista usando una rúbrica, devolvemos esa información al equipo medical y luego hacemos este feedback con el visionado de su propio desempeño en la entrevista. Actualmente hacemos un modelo hasta de 3 entrevistas distintas, muy cercanas en el tiempo, que le permiten al equipo, a los colaboradores, usar el feedback para mejorar este proceso de relación que establecen con los pacientes, ¿no? Esta es una descripción, perdona que esté en inglés, pero nuestro contexto de trabajo casi totalmente es en esta lengua, por las características del trabajo que hacemos. Pero ahí se le describía al médico cómo entraba en un proceso de entrevista, quién era la persona que iba a entrevistar, qué datos generales teníamos de sus antecedentes y le decíamos qué esperábamos que hiciera, ¿no? En este caso, por ejemplo, proveerle información a este paciente acerca de sus opciones y hacer una prescripción médica que pudiera compartir, ¿no? Dejarme que les muestre este video si es que puede ser, porque verán aquí cómo es que se relaciona el avatar con... a ver si se escucha, si no, bueno, pues aquí verán que está la descripción que tenía el médico y enseguida, ustedes ven del lado izquierdo, ¿sí? De su lado izquierdo, ven al médico que está empezando la entrevista y el avatar tiene todos los componentes de relacionarse con él. Ninguna entrevista en ningún caso es igual, primero, por el componente de inteligencia artificial, segundo, porque en todos los primeros momentos está ese actor detrás que sabe exactamente qué hacer en cierta situación con lo que el médico le está compartiendo, le está planteando, etcétera. Voy a pararlo para regresar, luego le podrán echar un vistazo porque es verdaderamente interesante. Desarrollamos este modelo de los elementos de evaluación. Si el entrevistador realizaba un mínimo, todos estos elementos de la habilidad esperada, si el participante no realizaba al menos 3 de estos elementos de la habilidad deseada, y entonces había un árbol de decisión del avatar. ¿Por dónde tenía que el avatar avanzar según la habilidad presentada por el médico? Esta es la rúbrica que solíamos usar, ya lo ven, comunicación verbal, comunicación no verbal, y esto es la manera en la que, el tutor luego evaluaba la entrevista y devolvía el feedback con el video mismo de este proceso, ¿no? Como resultados preliminares, pues los estudiantes, nuestro equipo medical entiende muy bien la dinámica de esta experiencia de simulación y comprenden las instrucciones. Todos hicieron la configuración audiovisual necesariamente, no tenemos un gap tecnológico, aunque como en todos los casos, como en los colegios, siempre tenemos problemas de conectividad, siempre tenemos problemas de acceso, etcétera. Los estudiantes calificaron esta experiencia como una buena experiencia de aprendizaje, la percepción sobre cómo manejaron la consulta en promedio es alta, sienten que alcanzan los objetivos, su percepción, La simulación, es decir, el comportamiento del avatar fue señalado por parte de los estudiantes como muy cercana a la realidad y creen que en esa sesión se preparan para una verdadera consulta en el campo, con lo cual les dotamos de otro componente que no lo conseguiríamos si no es con este proceso. Recordad que tenemos que llegar a 29 países, contextos muy diferentes, casi 4.500 personas que están haciendo entonces esto y hacerlo con
situación real, por ejemplo, con role-playing, era una situación de riesgo total. Como conclusiones, y me queda un minuto supongo, la simulación virtual personalizada nos permite ofrecer de una manera atractiva, eficiente y segura de aprender para el desarrollo de estas prácticas. Es un mecanismo para ofrecer justamente una experiencia para desarrollar estas habilidades en rutinas diarias. Es una ventana a las capacidades del desempeño del personal porque pueden valorarse a sí mismos en este proceso. Es una herramienta que promueve la reflexión, por supuesto, y acelera los procesos de desarrollo, sobre todo en este tipo de habilidades que es muy compleja desarrollar, Y al combinar avatares con interacciones humanas es posible inducir respuestas conductuales y emocionales muy poderosas, mucho más que lo que conseguíamos con el e-learning. Aquí hay unas referencias, podrán leer, por ejemplo, cómo los avatares ayudan a pensar y actuar diferente, que yo creo que es el componente de realidad virtual más interesante. Y bueno, pues nosotros vamos luego hacia el futuro en procesos de inmersión, como los que ustedes ya tienen mucha experiencia para conseguir un mejor desarrollo de estas habilidades interpersonales. Muchas gracias.